suena la alarma. ¿Y luego? Pero pues Iván, que vive aquí en mi casa, me ayudó a bajar la escalera, pero ya decidí que no vuelvo a bajar. ¿Por qué? Porque la gente baja a tropel y ahorita yo tengo mi pie mal todavía y me tiran y me aplastan. Entonces mejor me voy a quedar. Estoy en un segundo piso, me quedo en el baño. Pues sí, eso es lo más aconsejable, ¿verdad? Buscar Yo creo que sí. la parte segura del mismo piso. Yo creo que sí. Sí, pues ayer, como saben, tembló a las 8:47 de la noche, un temblor de 7.1 grados en escala Richter y con epicentro a 11 kilómetros de Acapulco, donde por cierto vive mi familia. Pero todos están bien, afortunadamente. Ciudad de México se sintió muy bien y en Toluca, donde yo vivo, también se sintió bien, bastante fuerte. Espero que ustedes también hayan pasado una noche tranquila. En Acapulco hubo muchas réplicas. Oye, Pero ¿y tu familia que es de Chilpancingo está bien? Ya no se sintieron tanto. Sí, también, sí. Todos también, afortunadamente. Bueno, pues buenas noches a todos, buenas noches a quienes nos acompañan por Facebook. Estamos hoy miércoles 8 de septiembre de 2021, iniciando el diálogo constituyente número 22, junto con la conducción de Otilia Valdés. Y tenemos como invitado especial pues a una persona muy importante para nosotros dentro del Congreso Constituyente, que es Paulino Solano de Coyotepec, ¿verdad? Una persona que participó mucho dentro del Congreso Constituyente. Hoy nos da gusto tenerlo aquí. Estamos con él terminando la primera etapa de diálogos constituyentes, que es este análisis general del proyecto constitucional, ¿verdad? Pensando, planteando si es pertinente, si es conveniente un proyecto constitucional como el que estamos planteando desde muchas organizaciones, entre ellas el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. ¿Cuáles son las cosas que a Paulino, que a nuestro invitado le parecen más relevantes, más significativas, que podría destacar? Y también si considera que algunas cosas pudieran precisarse, mejorarse o incluso modificarse. Para eso son estos diálogos constituyentes, y también le preguntaremos pues si lo ve pertinente, si lo ve viable, o es algo que algunos piensan que no es el momento de plantearse eso. Claro, nosotros, como tú te acuerdas, Paulino, pues empezamos a plantearnos esto por el centenario de la Constitución de 1917, por las reformas estructurales o violencias estructurales que el régimen de Peña Nieto le hizo a la Constitución de 1917 y que ya tenían sus antecedentes con Felipe Calderón y con Salinas y otros anteriores que ya le habían hecho modificaciones al proyecto original, que pensamos y planteamos que ya estaba destruida por la clase política priista y panista la Constitución de 1917, y en el centenario y con la actualización 100 años después era necesario plantearse un nuevo proyecto constitucional y ponerlo a consideración del pueblo mexicano. También pensamos que era un instrumento de organización, un punto de referencia que puede ser perfectible. Como sabemos, está puesto a consideración ahorita del pueblo mexicano. Estamos convocando a que se formen constituyentes estatales, constituyentes municipales, y a que la revisen, hagan observaciones, hagan propuestas, que en una nueva etapa del nuevo Congreso Nacional Constituyente, ya integrando delegados de los estados que vayan participando, integrando más delegados, pues revisen lo que es este proyecto, lo pulan y se empiece a generar, se empiece a desarrollar de manera paralela al régimen que estamos tratando de sustituir, que es el que todavía se rige pues con la Constitución vigente hasta ahorita, que se supone que es la de 1917, pero que en realidad pues ya no es, como acabo de decir, sino que ya es una mezcolanza, y ahí han metido la mano pues prácticamente todos los presidentes de la República, y el actual sigue haciéndole modificaciones, pero que no le dan coherencia, ¿no? Y no le dan articulación. Resulta, por ejemplo, que el artículo 30 de la Constitución de 1917 establecía la Guardia Nacional, pero era la Guardia Nacional ciudadana, no militar.
y ahora pues ya tenemos una Guardia Nacional de tipo militarizado que no corresponde al espíritu del constituyente original. Y así como eso, pues todos le han metido la mano de acuerdo a su estilo, su forma de pensar, de tal manera que está deshecha la Constitución y por eso planteamos que se necesitaba un proyecto constitucional nuevo, un movimiento constituyente. Hay que recordar los periodos anteriores de nuestra historia en los que ha habido cambios significativos, cómo tuvo que ver el proceso constituyente y constitucional. Por ejemplo, para la independencia, después del grito de Dolores y de las primeras batallas para tratar de liberarse del yugo español, ya estaba en España las Cortes de Cádiz, estaban formándose cuando aquí en 1813 José María Morelos y Pavón, imagínense en pleno virreinato, sin internet, sin autos, sin teléfono, se plantea convocar al Congreso Constituyente de Anáhuac, que por cierto se reunió en la capital del actual estado de Guerrero. Todavía en esa época no existía el estado de Guerrero, pero ya estaba Chilpancingo, la ciudad capital de ese estado. Y en esa ciudad capital, en Chilpancingo, que es mi tierra natal, pues ahí sesionó el primer Congreso de Anáhuac y en esencia lo planteó ahí Morelos como líder los sentimientos de la nación, que siguen siendo una referencia hasta la fecha. Esos sentimientos de la nación después se transformaron con la ayuda de López Rayón en la Constitución de Apatzingán en 1814. Una constitución que nunca llegó a entrar en vigor, pero que era una perspectiva de un gobierno independiente de la España, dejar de ser la Nueva España para poder ser, en este caso, Morelos pensaba, Anáhuac, ¿verdad? Así le quería llamar lo que ahora es México. Y finalmente, en 1823-24, se establece un Congreso Constituyente. No había posibilidades de elecciones como ahora las hay. Entonces, eran con las fuerzas vivas, podríamos decir, las que se conjugaban y nombraban delegados al Congreso Constituyente, y tenemos nuestra primera Constitución en 1824. Y después, en 1854, es muy importante el papel de Juan Álvarez, otra iniciativa desde el estado de Guerrero, que por algo a lo mejor a mí me tocó participar en esto también, porque Juan Álvarez plantea el plan de Ayutla para derrocar, para desconocer a Antonio López de Santana. Y de ahí eso deriva en la Constitución de 1857 con el juarismo, con Valentín Gómez Farías, ¿no? Como Ford, y el juarismo, que conforman la Constitución de 1857. Y un detalle interesante es que la Constitución del 57 es muy parecida a la del 24, y la del 24 muy parecida a la de Estados Unidos, a la original de Estados Unidos. Entonces, se ha ido haciendo como una copia. Al mismo tiempo, si ven, los planes son punto de referencia. Para que haya un movimiento tiene que haber un plan. Igual en el caso de la Revolución, el plan de San Luis de Francisco I. Madero fue lo que propició que las movilizaciones tuvieran un punto de referencia y se canalizaran. Y luego, ahí los del norte, en particular Venustiano Carranza, genera el movimiento constituyente. ¿Y en qué fecha termina la Revolución de 1917? El 5 de febrero de 1917, termina el 5 de febrero de 1917 con la aprobación de la Constitución. Entonces vean cómo el papel de la Constitución es detonante de movilizaciones, es organizador y luego es estructurador de una nueva forma de Estado. Nuestro proyecto constitucional que hoy estamos dialogando es el primero que yo sepa que tiene, pues tenemos 5, 6, desde 2014 a 2021, pues ya casi 7 años discutiéndolo, preparándolo. Es la Constitución más pensada, más reflexionada, más dialogada por más gente, además, porque los constituyentes, por ejemplo, de 1917, pues eran 66 personas. Y nosotros en este proyecto ya han participado más de 350 personas. Entonces hemos visto esto. Hay personas que nos dicen que tendría que venir después de un movimiento armado, pero nosotros pensamos que también puede ser una vía de trabajo, de transformación pacífica,
pero esencial del proyecto social en el que vivimos. Y en este caso ustedes saben que estamos planteando un proyecto de socialización de los medios de los medios de producción, socialización del poder político a través de asambleas comunitarias, asambleas municipales, asambleas estatales y asamblea nacional, con sus consejos coordinadores, sus consejos técnico-temáticos, que ahora son las secretarías de Estado, y con sus consejos gremiales, con sus consejos sectoriales, para que entre todos, organizado el país, tenga un autogobierno y pueda superarse incluso la división de poderes que plantea Montesquieu y que ha sido la tradición, ¿no? El empantanamiento de que el poder ejecutivo una cosa, el legislativo otra y el judicial otra, cuando en realidad debe ser la voluntad del pueblo unida, el consenso del pueblo a través del autogobierno, lo que puede generar una nueva perspectiva que no sea esta rebatinga de echarse lodo en las campañas electorales a ver quién es peor, ¿no? Y luego la corrupción por todos lados. Entonces, pues eso, con esa síntesis quisiéramos darle la palabra a nuestro invitado de hoy, al ingeniero Paulino Solano Pineda, compañero que ha estado trabajando mucho con nosotros durante todos estos años y que fue uno de los participantes más activos dentro del Congreso Nacional Constituyente, que derivó en el anteproyecto constitucional que salió en 2018, 2017-2018, en las sesiones del Congreso Nacional Constituyente, las 20 sesiones que generaron este proyecto constitucional que ya está más acabado que el anterior y que lo ponemos a consideración del pueblo mexicano y que quisiéramos ahí saber pues las opiniones que tiene Paulino sobre este proyecto constitucional, visto 6 años después de que iniciamos con todo esto. ¿Cuáles serían tus reflexiones en este momento, Paulino? ¿Qué pensarías que podrías plantear? Y bueno, antes de que darte el uso de la palabra, saludo a José María Rivas, a Luis Alvarado, a Eduardo Muñoz Maciel, a Rosa María Nava y también a mi compañera conductora de este seminario, a Otilia Valdés. Te saludo, Otilia, y si puedes ayudarnos luego presentando la semblanza de Paulino. Pues buenas noches a todos y empezaré haciendo una pequeña semblanza de nuestro compañero. Bueno, nuestro compañero, querido compañero, el ingeniero Paulino Solano Pineda, obtuvo el título de ingeniero geofísico por la División de Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional en 1980. Cursó varios diplomados en diversas instituciones nacionales e internacionales entre 1980 y 1999. Tiene la maestría en el Instituto Nacional de Administración Pública, tiene la maestría en Administración Pública dada por el Instituto Nacional de Administración Pública. Sus actividades profesionales, entre sus actividades profesionales, fue revisor de avalúos en el Departamento del Distrito Federal entre 1972 y 1980. Fue analista de proyectos en Altos Hornos de México entre 1977 y 1979. Fue jefe de proyecto en Industrias Peñoles entre 1977 y 78. Fue residente, coordinador y superintendente de estudios geofísicos y sismotécnicos en diferentes zonas de la República Mexicana en la Comisión Federal de Electricidad. Publicó el libro Estudio Geofísico del Proyecto Hidroeléctrico Suchiles en la Comisión Federal de Electricidad y es el coautor del libro Perfil de Refracción Sísmica en el área del Proyecto Hidroeléctrico Itzumatzum. Ha sido profesor de Ciencias Naturales, de Matemáticas y de Geofísica en diferentes instituciones nacionales. Ha impartido conferencias en diversas universidades e instituciones nacionales. Ha sido miembro de diversas sociedades y asociaciones nacionales de profesionales de la geofísica y del estudio de los suelos. Ha colaborado en diferentes actividades de prevención de desastres y campañas de limpieza en diversas zonas de la República Mexicana. Ha participado como voluntario y fundador de diversas organizaciones.
bueno, él sobre todo fue un miembro distinguido del del Congreso Nacional Constituyente desde su fundación hasta el término de la discusión de nuestra Constitución. Y estamos muy contentos de que venga ahora nuestro compañero Paulino. Le damos la palabra. Paulino, puedes empezar, por favor. A ver, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Pues primero, agradecerles que nuevamente estamos juntos. Ustedes saben que ahora sí que esta nueva realidad que estamos viviendo me retiró un poquito de las participaciones del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Sin embargo, digo, afortunadamente aquí estamos y como dicen, pues es una nueva realidad que estamos viviendo. Y bueno, ojalá y no me quede corto en mi intervención, dado que al parecer estoy cerrando la primera etapa de nuestro proyecto de nueva constitución. Bueno, pues yo quisiera, a manera de resumen, vamos a llamarle así, yo le pongo pues, este foro abierto de un proyecto constitucional que va desde lo estatal, municipal, a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, acá hemos platicado, estamos activos a nivel municipal, del Consejo Municipal del Pueblo de Coyotepec, y ahora pues estoy nuevamente empezando con ustedes. A manera de introducción y retomando lo que decimos en nuestra Carta Magna como proyecto, el pensamiento Mije que lo citamos ahí, y dice: reencontrémonos todos en el brotar y despertar de la vida. O sea, un pensamiento de nuestros pueblos originarios. Y con esto retomo el espíritu social de la Constitución de 1917, sustentado en el legado de nuestras culturas originarias. Entonces, en ese aspecto, yo estoy viendo que valorizamos las luchas sociales de nuestra historia como síntesis del pensamiento nacional para bien de todos los mexicanos, ¿no? También he considerado que dentro de todo lo que hemos citado en nuestro proyecto, hay algunos objetivos que a mí se los propongo precisamente para que establezcamos el diálogo. Dice, reconocer y garantizar el derecho del municipio libre y de los pueblos originarios. Puntualizar que la tierra y el agua corresponden originariamente a la nación. Recordar el principio de soberanía nacional. Preservar el Estado de Derecho y promover el desarrollo sustentable y sostenible con impacto nacional. En sí, mis participaciones a lo largo de los 7 años que cita Marco, me he enfocado a manera de resumen, yo diría, planteamiento del problema de por qué una nueva constitución, por qué realmente estamos planteando que haya una nueva constitución. Entonces, yo ataco este fundamento en el análisis de los artículos 2, 27, 39 y 115 de la Constitución de 1917 y la sustentabilidad como concepto central, como catalizador del desarrollo de un Estado sustentable y sostenible. Entonces, a manera de hacer un repaso a vuelo de pájaro, diría yo que el artículo 2 actual de la Constitución de 1907 dice: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas,
Y vamos a decir que este artículo de la Constitución de 1917 es la que de alguna manera, vamos a decir, han respetado entre comillas, porque ustedes saben que esa resistencia de nuestros pueblos originarios, pues no ha sido un camino fácil. Entonces aquí lo que nosotros decimos, sin embargo, para cuestiones propias de inclusive nuestro proyecto, es considerar que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual desde antes de la colonización española y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, siendo la conciencia de identidad de un pueblo originario el criterio fundamental para determinarlos como tales, es decir, a partir de la autodescripción. Entonces veamos que ahí ese artículo en realidad, bueno, hoy en día, aunque ya podemos decir que ya pasaron los 500 años de la invasión española, bueno, seguimos teniendo esa composición pluricultural y bueno, seguimos diciendo que está sustentada en sus pueblos originarios. El artículo 27 dice la prioridad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Y bueno, este artículo, en realidad, ustedes lo saben, que desgraciadamente hoy en día tenemos problemas en la frontera norte, límites con Estados Unidos, las noticias ustedes lo saben, hay serios conflictos. Inclusive yo soy testigo de las intenciones de llevar agua del río Pánuco al estado de Texas. Entonces vean ustedes que el problema agua sigue siendo fundamental y hoy en día a lo largo y ancho del territorio nacional pues ha cobrado una gran relevancia el que nosotros nos fijemos en la propiedad de la tierra y de las aguas. Y bueno, ahí creo que si nosotros en el futuro seguimos analizando nuestro proyecto de nueva constitución, entraremos específicamente a tocar problemas torales como es el agua, como es la energía, como es la educación, la salud, y veamos que se va sustentando fuertemente el porqué de una nueva constitución. En el artículo 39 dice la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Entonces ven ustedes que son artículos que siguen vivos, sin embargo, yo creo que en todos los diálogos que hemos tenido de nuestro proyecto de nueva constitución, pues en el papel siguen siendo artículos indispensables, pero en los hechos ustedes saben que han sido violados. Viene el artículo 115 constitucional, que para mí en particular es el que en últimas fechas, sobre todo en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, fue el que de alguna manera fue severamente violado. Y ahí es los que de alguna manera quisieran saber más de lo que yo planteo en este aspecto, está que se metan a YouTube y tecleen Paulino Solano y ahí hay una propuesta de el Estado 32 y ustedes verán que este 115 constitucional fue el más violado en ese periodo de este presidente. ¿Sí? Dice, en el 20 de agosto de 1928 hasta el 12 de febrero del 2018
se han efectuado 11 reformas al 115 constitucional. Y por citar el que yo considero más grave, es la violación que se hizo al crear el Estado 32, que es la Ciudad de México, porque no tuvieron por qué cambiarle absolutamente nada a este artículo 115 constitucional. Si ellos lo hubieran dejado a como estaba originalmente, ustedes se darían cuenta que entonces sí tendríamos un verdadero Estado 32. Pero desde el momento en que le llaman jefa de gobierno y no le llaman gobernadora a Claudia Sheinbaum, ya ahí hay una violación. Es jefa de gobierno. ¿Qué nos dice con ponerle jefa de gobierno? Que sigue bajo la tutela del presidente de la República, que es una extensión administrativa del gobierno central. Y si nos vamos a las delegaciones que se les llamó alcaldías, el decirle alcalde, y mañosamente a todos los presidentes municipales del resto del país les llaman señores alcaldes. No, no se les puede llamar señores alcaldes porque se les reduce a una función administrativa. Entonces, a las delegaciones les llamaron alcaldías. Y el 115 constitucional, ustedes saben que el primer nivel de gobierno a nivel nacional no es el presidente de la República, no es el gobernador correspondiente de la entidad, es el presidente municipal, es el primer nivel de gobierno. El municipio es libre y soberano. Y entonces ahí es donde está la peor violación en la Ciudad de México, que se le haya llamado jefatura de gobierno, y a las delegaciones alcaldías. Entonces vean, y entonces aquí yo digo, a mi juicio sería lo más aceptado. El municipio es la célula fundamental de la organización jurídica, política y social del Estado mexicano, piedra angular del gobierno republicano, erigiéndose como el orden de gobierno más cercano a la comunidad. No es el presidente de la República el más cercano a la sociedad, no es el gobernador de la entidad el más cercano a la comunidad, es el presidente municipal, es el que está más cerca del ciudadano. Entonces, por esa razón es el primer nivel de gobierno, y así está constituido en la Constitución del 17. Sin embargo, allí ustedes es evidente de las violaciones que yo les comento. Y para entrar en contexto, ¿por qué una nueva Constitución? Primeramente habría que preguntarnos cuánto ha cambiado la Constitución de 1917. O sea, esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Porque eso es lo que va a justificar nuestro proyecto de nueva Constitución. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha sido reformado hasta este momento, hasta este presidente, en 741 ocasiones, y suman 243 decretos para modificar 136 artículos que conforman la Constitución de 1917. Entonces, hay constitucionalistas, y nada más citaré a uno que se me viene en este momento a la memoria, es Carrancá. Alguna vez me preguntaron como constitucionalista si consideraba si tenía vigencia todavía la Constitución del 17. Y él, al ver todas las reformas que le han hecho hasta este momento, y con tantos decretos que le han hecho
Si son 741 ocasiones y suman 243 decretos a 136 artículos que conforman esta Constitución, pues evidentemente que está severamente reformada, severamente reformada. Sin embargo, pues para cuestiones prácticas de tener un control a modo como lo vivimos, entonces dicen, pues hay que seguirla utilizando. Ese es el fundamento que ellos dan para no cambiar la Constitución, pero no es un argumento de peso. Si ha tenido todas esas modificaciones, creo sinceramente que ese es el sustento para que en este momento estemos pensando que esta Constitución ha sido rebasada. Ahora se habla de una nueva transformación, ¿sí? Y estamos hablando de lo que el actual presidente de la República le llama la cuarta transformación. Evidentemente, la historia nos ha dicho que todas las constituciones que hemos tenido, pues han tenido conflagraciones violentas. En este caso no, pero yo creo que nos merecemos que precisamente marchemos hacia una cuarta transformación en paz y que nosotros estemos ahora sí adelantándonos en esta cuarta transformación a presentar nuestro proyecto de nueva Constitución. Y ahí es donde vamos a decir, luego entonces necesitamos una nueva Constitución impulsando reformas en 3 sentidos. Como ya lo cita el presidente actual, corrupción, delito grave, acabar con la impunidad y una auténtica democracia. Y nuestra propuesta se sintetiza de pasar de un modelo capitalista a una sociedad del afecto. Y esta primera parte de mi disertación, bueno, cito que ya Morelos en 1824 hablaba de los sentimientos de la nación y ahí se hizo la primera Constitución. Luego en 1857 Juárez, sus leyes de reforma, pues tenemos nuestra segunda transformación. La tercera transformación, Venustiano Carranza en 1917, y en este momento estamos transitando una cuarta transformación que es el 2021, que coincide con los 500 años de la invasión española y los 200 años de nuestro cambio constitucional. Entonces vean ustedes que oportunamente nosotros desde hace 7 años venimos trabajando por una nueva Constitución basada en esa sociedad del afecto. Entonces no sé si ustedes consideran que me den otros minutos o entramos ya a que empiecen a opinar y yo les seguiré comentando acerca de lo que yo ya en lo personal he estado trabajando al respecto para lo que pudiera ser un Estado 32 y cómo se impacta esos mismos cambios a nivel nacional. Gracias, Paulino. Muy bien, muy interesante todo lo que nos planteas. Y vamos a pedirle a Otilia que nos haga un comentario sobre lo que has dicho y después le vamos a pedir a los otros 4 participantes en este Zoom y a quienes estén en el Facebook si quieren hacer sus comentarios para que luego Paulino tenga una segunda intervención. Otilia. Bueno, pues me ha parecido muy interesante y muy rica la participación de Paulino desde que nos empieza a decir que él es participante en el Consejo de Coyotepec, que es un consejo municipal, que de hecho estamos empezando a formar estas cosas. Eso es importantísimo para nosotros, que tenga él un consejo allí en Coyotepec y que le esté dando impulso, ¿no? Me parece muy, muy importante. Nos habló de las múltiples violaciones que ha sufrido la Constitución del 17
y múltiples cambios para hacerlo ad hoc del presidente y del grupo en el poder, para poder hacer ellos lo que quieran con el pueblo y con todo, y que realmente en todos estos periodos no ha existido una verdadera democracia, y nos puso muy clara la necesidad de una nueva constitución, por tantas reformas que ha sufrido y por otras cosas más que están sobre la Constitución, que no se respeta, el que la tierra es nacional, inclusive las minas, hay un montón de compañías extranjeras explotando las minas de Canadá, de Japón, no sé cuántos países más. Ay, el de los plátanos. Haya, tenga más, hayan donado, y eso de que el agua del río Pánuco la van a llevar a Texas, eso me parece terrible, que si hay un proyecto de eso, ya y para nada es de nosotros el territorio nacional, ni el agua, ni la tierra es nuestro. Y pues en nuestra Constitución, ahí sí tenemos una verdadera democracia. Nuestra Constitución sí plantea una verdadera democracia, también plantea el respeto a los pueblos originarios. De hecho, empieza con una frase que nos mencionó Paulino, que es una frase que viene de los pueblos originarios. Y teniendo, ahí sí tenemos el municipio como soberano, como realmente, y vamos más allá, porque tenemos también consejos comunitarios. También en una comunidad, aunque sea más pequeña, más grande, todo depende, ellos, la gente que forma esa comunidad puede decidir qué es lo que hace, ¿no? Y no tenemos ya el poder en manos del señor presidente y de los señores diputados y de los señores senadores y de los jueces que hacen con nosotros lo que se les da la gana, ¿no? Sino aquí sí sería la Constitución que tenemos nosotros, sí plantea un poder real del pueblo. Ahí sí sería el pueblo soberano, y no en la Constitución, sobre todo en lo que estamos siguiendo ahora, y que las modificaciones lo único que han dado es más poder a la gente que está arriba, al presidente, a los diputados, a los senadores. Ellos tienen más poder sobre nosotros, y nosotros nos han dejado sin el poder de decisión. Y nuestra Constitución retoma todo esto y todos estos problemas que nos plantea Paulino, y creo que con creces que vamos a tener una democracia real y verdadera. Gracias. Eso sería más o menos todo. Gracias, Otile. Yo quisiera preguntarte, Paulino, a propósito de este diálogo, antes de darle la palabra a los demás. A mí me parece que Coyotepec es uno de los municipios donde el pueblo ha estado más participativo y más organizado, comparado con muchos otros municipios y alcaldías, por ejemplo, las de la Ciudad de México. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿se pudiera hacer una asamblea municipal de Coyotepec con sus asambleas de barrio o de colonia? ¿Cuántos barrios tiene Coyotepec? Y si eso pudiera ser un ejemplo después para Teoloyucan y así. Y si en esa perspectiva, si se hace una asamblea municipal de Coyotepec con sus respectivas asambleas comunitarias, si pudiera llegar un momento no lejano en que pudiera tener un poder, como un poco lo que pasó en Cherán, de que el pueblo empezara a mandar en Coyotepec como lo están haciendo en Cherán. ¿Qué tan difícil lo ves? Claro, y ahorita con la pandemia es más difícil reunirse, organizarse, pero me interesaría saber tu perspectiva, porque probablemente Coyotepec y Paraíso en Tabasco, quizá algunos otros municipios, puedan empezar a organizar sus asambleas comunitarias y su asamblea municipal, y eso podría dar lugar bueno, en cualquier orden, ¿no? Pero pudiera irse conformando como Asamblea Estatal del Valle de México, por ejemplo. Pero bueno, no sé si quieres responder o le damos antes la palabra a alguien más que quiera usar la palabra, y luego ya se la damos a Paulino para que comente las diferentes cosas
que estamos planteando. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? José María, José, Luigi, Rosa María o Eduardo. ¿Nadie? A José María como que lo Bueno, veo. si gustas que para abrir. Bueno, adelante, Paulina. O sea, miren, aquí en realidad este proyecto de nueva constitución, ustedes saben que prácticamente Coyotepec ha ido como que poniendo en práctica todo lo aprendido al ir formando esta nueva constitución. De ahí que hay iniciativas como la declaración del Día Nacional del Agua, que fue por nuestra participación decidida en cuanto que el agua debe estar en manos ciudadanas. O sea, sencillamente el derecho al agua debe estar en manos ciudadanas. Esto se está tomando inclusive a nivel mundial y ustedes saben que aquí en el Estado de México hay grandes presiones precisamente por el derecho al agua. Esto, ¿cómo hemos participado en ello? Bueno, ustedes saben que cuando estuvo el gobernador Montiel, quiso estatizar el agua en el Estado de México y metió la iniciativa de reforma de ley, hablando de reformas, la reforma de ley de estatizar el agua. Y algo que tuvimos represiones al respecto, pero la ley no pasó. En ese tiempo del gobernador Montiel estaba ¿cómo se llama? El que fue el que fue director del agua potable en el Distrito Federal. Luege. ¿Perdón? Luege. No, Korenfeld, David Korenfeld, de Aguas del Valle de México, que inclusive él hizo la otra iniciativa de reforma de ley, a manera de que ustedes vean cómo estos políticos neoliberales han siempre ido en la intención de reformar, y quisieron nacionalizar, sí, ya no estatizar, sino, vamos a decir, como digan a nivel nacional, pues nacionalizar el agua, algo que tampoco pasó, esa iniciativa de ley tampoco pasó. Entonces, en todos esos movimientos hemos estado metidos. Entonces, sí creemos estar en el momento oportuno. Nosotros estamos no sé, quizás a meses, 1, 2 o 3 meses de lograr que ya ahora sí en forma definitiva el agua quede en manos ciudadanas, ¿sí? O sea, la ley actual, la Constitución del 17 permite que esté en manos ciudadanas, permite que esté en manos del Estado, permite que esté concesionada. Pero los movimientos mundiales dicen que para que los derechos humanos nuevamente tengan vigencia, tienen que regresar a manos ciudadanas. Y ese ya es un movimiento a nivel mundial. Entonces creo que sí pudiéramos aspirar a que nuestro municipio, pues ahora sí que, así como formamos el Consejo Municipal del Pueblo de Coyotepec, pues ahora se diera el siguiente paso a lo que tú planteas, Marco. Ese sería. ¿Cuántos barrios son? Son 13 barrios que finalmente ahorita en el consejo podríamos decir que al menos un integrante de cada barrio ya lo tenemos. Entonces sería trabajar con ellos y que cada barrio hiciera su pequeña unidad y que esto hiciera lo que se plantea para que tengamos, pues ahora sí, ¿cómo le llamamos? Una asamblea municipal. Una asamblea municipal. Sí, si son 13 barrios, cada barrio haría su asamblea comunitaria, nombraría sus 5 coordinadores de la asamblea comunitaria y sus 3 delegados a la asamblea municipal, de tal manera que la asamblea municipal tendría 39 personas.
Sí, o sea, ya nada más agregaría que ustedes saben que con el derecho al agua que está en manos ciudadanas, más la tierra que está en manos de los ejidatarios, entonces pues podríamos decir que la fuerza de lograr que tuviéramos un consejo, sí, una asamblea municipal. Una asamblea municipal y su consejo coordinador. Exactamente. Sí, muy bien, muy interesante. ¿O cómo ves, José María, José, Luigi, Rosa María, Eduardo? A ver, Sí. creo que es muy interesante lo que nos ha presentado Paulino y las ideas que tiene al respecto, constitucionales. Solo hay una que a mí me provoca una cierta actitud positiva, no negativa, en el sentido de cómo organizar y llamar a nuestras asambleas. Yo estoy proponiendo, inclusive lo he comentado para algunos compañeros de Quinchil, allá del pueblo de Yucatán, de que la asamblea no sea representada por ciudadanos, sino que la asamblea sea representada por el pueblo. El término ciudadano, yo creo que tenemos que transformarlo al pueblo de participar, al llevarlo a considerar al pueblo, a todo aquel sujeto que esté en un territorio como el nacional. Somos pueblo todos, pero el ejidatario no es ciudadano, es pueblo. O sea, él puede vivir inclusive en la ciudad, pero su actividad económica inclusive es relacionada con el pueblo y la producción del pueblo. Entonces, yo la pregunta que le haría a Paulino, si en el proceso que estamos nosotros manejando en la nueva Constitución, eliminemos lo de la referencia tanto en los consejos que se formen como los ayuntamientos populares, como el término ciudadano, pero sí utilizarlo, es decir, eliminar el término ciudadano y meter el término pueblo en todas las organizaciones que se inicie, que iniciamos desde el pueblo. El término ciudadano es correcto dentro del sistema que hoy vive el planeta, pero si lo analizamos bien, pues ciudadano es el que vive en la ciudad. Entonces ya de inicio estamos discriminando al pueblo como tal, cuando las organizaciones en el cual el pueblo tiene que participar, las formamos oficialmente como conciudadanos. Entonces, bueno, la pregunta era esa para Paulino, porque la sugerencia de Marco de agarrar personas de cada uno de los sectores de ahí del pueblo, ¿no? Los traemos y formar los consejos locales de cada uno de los 3 electores y esos, como dice Marco, tengan presencia en el consejo municipal. ¿Sí? Entonces, pero en todo el proceso, la sugerencia es que eliminemos en los documentos relacionados con la organización del proceso, etcétera, hasta llegar a la constituyente, eliminar ciudadano por pueblo. Esa sería la pregunta. Si esto parece posible y pudiera ser posible desde el punto de vista del contacto que tenemos nosotros con la gente, ¿no? Yo he tenido contacto aquí en ese sentido con Santa Cruz y hay mucha controversia al respecto. Por eso la pregunta relacionada con esa idea de la formación de los consejos del pueblo. Bien. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? José. Sí, qué bueno que me viste. Mira, no, nada más porque me interesó mucho que el ponente iba a ser Paulino y pero estoy malo
y ya ves cómo es la familia, pues fui a ver al doctor y ya me conecté, ya no lo escuché, pero sé que viniendo de él debió haber sido muy interesante. Me lo perdí, no sé ahora cómo le hago. Si está grabada, a lo mejor la puedo ver después. Bien, Está grabado. Paulino, te felicito. Si no, a ver, José, yo te sugiero que me mandes vía WhatsApp tu correo. número y yo te mando la presentación para que la veas, porque lo tengo, digo, no está como lo estoy explicando, pero te va a dar una, o sea, clara idea de lo que estoy proponiendo. No, pero está grabada. Que la mayor parte de las cosas que yo les comento, pues ya son cuestiones que yo he trabajado. Entonces, correcto, aparte de que ahorita es un diálogo, pues sí lo tengo documentado y te puedo mandar eso. Correcto. Dame por favor tu número, yo me comunico contigo. Sí, lo hacemos, lo mando a través de Marco y sí, ya yo los pongo en contacto. Marco, sí. tú tienes mi teléfono. Sí, yo los pongo en contacto. Muchas gracias. Por favor. Sí. Eso es todo, gracias. Bueno, si gustan, a lo mejor para aclarar y a lo mejor ahí al final ustedes me pudieran sugerir esto, lo que dice José María, tiene mucho sentido, porque en realidad, sí, el decir ciudadano y decir pueblo para las cuestiones prácticas de nuestro proyecto de constitución, sí, estoy de acuerdo, José María, en que deberíamos tomar el término pueblo. Entonces aquí yo vean el por qué de alguna manera, yo digo que agua para todos administrada por el pueblo. Entonces ahí te darás cuenta que sí estoy tomando el término pueblo, no ciudadano. Entonces habría que obviar la palabra ciudadano y tomar ya como parte de nuestro proyecto la palabra pueblo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque miren, dentro de lo que yo considero como la situación actual de los municipios, no a nivel Estado de México, sino a nivel nacional, pues ya en tiempos actuales, ahora sí vamos a hablar de globalizados, vamos a usar ese término que está fuerte, dice, son fuertes presiones de metropolización. Todos los municipios están fuertemente presionados a metropolizarse. Fuerte concentración política y administrativa del gasto público privado. Y obviamente hasta entre los pueblos más alejados está desarrollo industrial e inmobiliario, reducción de áreas naturales y aglomeramiento demográfico y urbano. Y hay un crecimiento diferencial en todos los municipios. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener una presencia tal de que, como dicen, a lo mejor ahí es donde es el verdadero espíritu de nuestro proyecto de constitución, ¿sí? Tenemos ejemplos aislados, a lo mejor, digo, habría que estudiarlos bien, a ver cómo llegaron a tener esa independencia como Cherán o como se están dando en algunos otros municipios, para que inclusive incorporemos la palabra sustentable y sostenible. Entonces, y el hecho es que todos los municipios están teniendo un crecimiento anárquico y enfrentar el problema, pues tenemos que enfrentarlo no a nivel local, sino a nivel estatal y nacional, ¿no? Para que en realidad, pues estemos en vías de que nosotros hagamos con nuestro proyecto de nueva constitución, pues un país sustentable y sostenible, ¿sí? Digo, luego entonces un problema toral para una equidad social, sin lugar a duda, es el agua, el manejo de los residuos sólidos, como lo decía Otilia, urbanos, la energía, las comunicaciones, la salud, el transporte, la educación. O sea, ven ustedes que todo eso es lo que nos traería eso que es la equidad social.
Y entonces la sustentabilidad debe hacerse sostenible, o sea, que perdure en el tiempo y que satisfaga las necesidades mínimas del pueblo, ¿sí? Como puede ser la alimentación, el vestido, el techo, el empleo, la cultura, el idioma, la belleza del paisaje, etcétera, ¿no? Todo eso lo hemos citado en nuestro proyecto de nueva constitución. Entonces, dice, surgen los siguientes cuestionamientos. ¿Deberemos preservar solo los recursos naturales? ¿Acaso no se deben satisfacer las necesidades económicas de un ambiente social de equidad que no ponga en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras? ¿No esto ya se planteaba en las declaraciones de Johannesburgo allá en el 2002 para que tengamos un desarrollo sostenible? Son preguntas que nos debemos hacer. Entonces, todo eso de alguna manera me consta que lo discutimos ampliamente a lo largo de estos 7 años y que sí traen este espíritu. Entonces ahí es donde yo hago hincapié en que sí, lo que dice José María es que evitemos usar la palabra sociedad y ciudadanía. Y siempre estemos metidos a lo que es el pueblo, ¿no? Entonces aquí yo hablo, desarrollo sostenible se entiende como el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas generaciones futuras. Y entonces aquí yo creo que tocaría, por ejemplo, un caso local del Estado de México que impacta fuertemente a la Ciudad de México. Cuando estábamos en eso de que si se hacía el aeropuerto de Texcoco o no se hacía. Entonces ahí lo que planteaba en ese tiempo y que hicimos ahora sí, nuestro planteamiento al hacer o no hacer ese aeropuerto, lo que yo exponía en esa ocasión, dice, es una encrucijada, porque o se le convertía en un aeropuerto o se aprovechaba para mitigar problemas de gestión hidráulica, energía y calidad del aire, para promover el desarrollo ambiental, económico, social de la región central del país. Entonces, ven ustedes que aquí toma relevancia todo lo que de alguna manera se refiere a derechos humanos. Vean esto, o sea, está cargado de lo que de alguna manera hemos discutido a lo largo de 7 años. Entonces, aquí el problema se agrava por los 25 millones que están concentrados en la zona metropolitana de la Ciudad de México y del Estado de México. 25 millones. Entonces vean ustedes de que con eso de que no se hizo, aunque no fue una solución, porque yo lo planteaba también, el aeropuerto de Santa Lucía, porque sigue quedando en el Valle de México, aunque ya no es con la problemática del cuerpo de agua que representa el lago de Texcoco, sí es una problemática para la zona metropolitana. Y ahí es donde todavía hoy en día se discute si pudiera ser Tizayuca o los llanos de Apan. ¿El de Toluca no? ¿Perdón? ¿El de Toluca no podría ser el aeropuerto de la Ciudad de México? Digo, desde el punto de vista técnico, desde que se concibió ese aeropuerto, no fue el más adecuado. Está imbuido en una zona más problemática, hablando desde el punto de vista orográfico, ¿sí? En el caso de Tizayuca, pues ustedes saben que son unos valles tremendos que inclusive le llamamos los llanos de Apan. Entonces, y es una zona muy bajamente poblada. Y la distancia, bueno, aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero, todos los aeropuertos están a no menos de 50 millas de la ciudad a la que sirven. Entonces, con eso nosotros no podemos, yo lo exponía y decía que un aeropuerto en el patio de la casa, pues no, porque está a 15 kilómetros y ellos decían que era para, de alguna manera, utilizar la infraestructura vial que ya existe. Y yo comentaba de que la infraestructura vial que ya existe en estos momentos no satisface ni las mismas necesidades actuales de
de una vialidad adecuada para una población tan densa de 25 millones de habitantes. Entonces ahí es donde les digo cómo es que va tomando fuerza los beneficios a la población. En este momento, digo, miren, ahorita con las lluvias, si tenemos el problema del agua, las lluvias, el problema que ha ocasionado una mala planeación. Ustedes saben que la Ciudad de México inundada, Naucalpan inundado, Tlalnepantla inundado, Cuautlán Izcalli inundado, y lo peor de todo es lo que no había sucedido en varios años sucedió en esta semana, en estos días de esta semana, la inundación de Tula. Somos tan buenos para deshacernos de las aguas pluviales que nos inundamos, pero con toda la problemática al otro día ya no tenemos agua y pasado una semana después de toda esta precipitación empieza a faltar el agua en la Ciudad de México, en Ixtapalapa, en todas las alcaldías que tienen. Entonces vean ustedes que en realidad si se hiciera una buena planeación, como nosotros lo hemos comentado, de formar el Estado 32, como todo lo que orográficamente es el Valle de México, verían ustedes que entonces no tendríamos la Ciudad de México y la zona metropolitana del Estado de México, sino que tendríamos un problema conjunto y por ende tendrían una solución conjunta. Y entonces aprovecharíamos el agua pluvial, que no tendríamos por qué traer aguas de Tecolutla o de Cutzamala, sino que tendríamos el agua local. Por cuenca propia nos satisfaceríamos las necesidades de agua. Nada más déjenme citarles, que también lo he comentado, es que en la invasión española solamente 34 años bastaron para que ellos rompieran el equilibrio hidráulico que habían logrado nuestros pueblos originarios. Ellos en 34 años rompieron ese equilibrio y fue lo que yo le he llamado el ecocidio más grande del mundo para su tiempo. Y hoy seguimos pagando las consecuencias. Entonces ahí es donde yo les he dicho que de las 6 delegaciones que forman el Distrito Federal con los 66 municipios que están dentro del Valle de México, eso orográficamente y por la misma naturaleza seríamos un estado sustentable y ya nada más lucharíamos por la sostenibilidad. Sí, pues interesante lo que estás también planteando con esto, es que el proyecto constitucional está orientado hacia la sustentabilidad y hacia la sostenibilidad, que es algo que nos preocupó a ti y bueno, a muchos de los participantes en el nuevo Congreso Nacional Constituyente, fue el tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad, el respeto a la naturaleza, el beneficio, ¿no? El cuidado de la naturaleza, que es algo que pues no se ha dado, que el capitalismo, ya ves cómo hace depredación de la naturaleza, y con este proyecto de sociedad del afecto y que está plasmado en esta Constitución, pues sí es cuidando la naturaleza tanto en las áreas verdes, las ciudades. Planteamos ahí en la Constitución que una ciudad no debía tener más de 2 millones de habitantes y un municipio debía tener también, cuando mucho, un municipio debería tener cuando mucho 166 colonias, y cuando tuviera más de eso tendrían que dividirse en 2 municipios, y en los municipios como en Oaxaca, donde hay muy poquitas personas por municipio, tendrían que integrarse para hacerlos un poco más, pues más cohesionados, más funcionales. Una de las ideas que están en la Constitución es esta de descentralizar las ciudades, buscar que haya una mejor distribución de la población, que el capitalismo concentra mucho, ¿no?, a la población y la economía. Entonces, con este proyecto constitucional, hay esta idea de distribuir mejor la población dentro del territorio nacional
y por lo tanto que haya más áreas verdes y por lo tanto más cuidado de la naturaleza y al mismo tiempo cuidado de la salud. Todo eso está implicado en esta idea constitucional y por eso es tan interesante empezar a pensar en aparte de seguirla difundiendo, de seguirla dialogando, analizando, hay que ir pensando, Paulino, y a los demás que están presentes en su aplicación, ¿no? Entonces, por eso, uno de los retos ya, por ejemplo, Irineo en Tlaxcala, él ya formó el Congreso Estatal Constituyente de Tlaxcala, con pueblos originarios sobre todo, y ellos dicen, pues ya nosotros ya la vamos a empezar a aplicar, la Constitución. Y un poco así es la idea, ¿no? Que la empecemos a aplicar en todos los lugares donde sea posible y formar las instituciones alternativas. Estamos en la perspectiva de formar el Consejo Nacional de Economía y ya está formado de manera autónoma el Consejo de Transformación Educativa. Está el Consejo Político, que sería el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y algunas otras organizaciones con las que estamos teniendo afinidad. Y luego habría que ir formando el Consejo de Ecología, el Consejo Nacional de Ecología, el Consejo Estatal, los consejos municipales de ecología, e ir generando una nueva organización que haga, entre más organizados estuviésemos, más pacífica podría ser la transición, un poco con el ejemplo municipal de Cherán, que por cierto, no sé si ya vieron la entrevista que se le hizo en el Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo a uno de los Keri de Cherán, donde él explica todo el proceso y que pues es muy interesante ese proceso que han tenido en Cherán y los éxitos que han tenido. Y bueno, una de las cosas que dijo el Keri, dice, pues lo primero que hicimos es decir que no queríamos a los partidos políticos porque dividen a la población, ¿no? Cada quien trata de jalar votos para su molino, podríamos decir, y dividen a las familias, dividen a la población. Entonces, Cherán, una de las formas en que empezó a operar es decir, no queremos partidos políticos aquí, y eso les permitió la cohesión como pueblo, como comunidad, y pues se han amparado en el artículo 2 de la Constitución vigente para pedir que se les entregue el subsidio que les corresponde de acuerdo a la Constitución vigente, y que en nuestro proyecto constitucional estamos proponiendo que sean los municipios los que cobren el IVA, que bajaría hasta el 5%, y que cobren el predial y que cobren el impuesto sobre el ingreso, sobre la renta, y que sea el municipio el que distribuya al Estado una proporción, un 20%, y a la Federación otro 20%, para que el poder se centre en el municipio y en las comunidades, en las asambleas comunitarias, ¿no? Entonces, en la pregunta que yo quisiera hacerles a todos, y en particular a nuestro invitado Paulino Solano, es ¿cómo ven este reto de irla instrumentando, ¿no? Difundiendo está bien, pero nos preguntan, ¿y se la van a presentar a la Cámara de Diputados? ¿Se la van a presentar a la Cámara de Senadores? ¿Por qué no se la presentan a López Obrador a ver si pues dice, oigan, este proyecto está muy bueno y lo aplica? Pero pues no, la verdad yo en lo personal no tengo muchas expectativas de que alguien ahí pudiera tener receptividad. A lo mejor en algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, la escuela para padres o alguna cosa por el estilo, pero esa socialización del poder político que está implicada en el autogobierno que se plantea en la Constitución, es difícil que las actuales administraciones la lleguen a aceptar, a menos que ya la tengamos estructurada en muchos lugares, con mucha organización, y yo creo que en ese caso no les quedaría de otra, pero es un camino también difícil porque lo hacemos sin recursos públicos, ¿no? Lo hacemos a ver cómo se nos ocurre, cómo vamos haciendo las posibilidades, y desde luego la parte económica, que es tan importante con las cooperativas, impulsar las cooperativas para que todo esto vaya también teniendo un proceso económico, porque pues a puro deseo, a puro impulso, no sería tan viable, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este proceso como de este proyecto que está bastante maduro, ha sido bien visto por muchas personas, aunque hay algunas cosas que se pueden pulir, que se pueden mejorar? Entonces, estaríamos ya empezando a visualizar su posible promulgación y su puesta en ejercicio como continuidad y sustitución de la Constitución de 1917, que ya ha sido destruida. Sería el rescate de la Constitución de 1917 adaptada al siglo XXI, ¿no?
¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Paulino, todo esto? Pues José María, sí. al respecto yo les comentaría que a lo mejor el paso siguiente es de que ahora sí nos repartiéramos tareas a manera de comisiones o buscar el término adecuado para que ahora sí que nos metiéramos de lleno a lo que proponemos como constitución, y en ese momento, pues a mí en particular, pues sí me gustaría participar con ustedes en lo que nosotros nos hemos, creo que metido mucho en lo que es el desarrollo sustentable y sostenible, de tal manera de que, digamos, aquí en la zona, digo, donde quiera que nos hemos presentado, incluso por separado, a mí en particular he ido a platicar con algunos políticos de la Ciudad de México. Inclusive es probable que hasta esté yo participando con ellos como consultor en cuanto a la problemática del agua. Entonces, ir nosotros con nuestra visión de cómo proteger los recursos naturales de un municipio, de una región, de un estado, de un país, eso ahora sí se trata de remediar y llegar a un desarrollo sostenible, o sea, un proceso de diversidad cultural del medio ambiente. Y en este caso, pues yo creo que sí tendríamos, cuando menos, que estas pláticas las lleváramos a las diferentes alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. A lo mejor aceleraríamos lo que yo de alguna manera les he comentado, de que el problema del agua lo tenemos a la vuelta de la esquina. Esto ya no va a pasar ni 3 años en que en realidad se nos haga un cuello de botella y no sé de dónde vayamos a tomar el agua, y eso puede traer riesgos del bienestar y la satisfacción del pueblo, O sea, definitivamente yo lo veo así, porque ahorita le digo, miren, es increíble lo que sucedió en esta semana, que ahorita si ustedes se meten a los noticieros van a ver que Tula y todos los pueblos de su alrededor están inundados, y el problema empieza desde Coyotepec. Coyotepec, afortunadamente, porque está en loma, no tiene ese problema, pero todas las partes bajas tenemos dos barrios que están inundados, y como los caminos que van hacia esa parte de Tula pasan por Coyotepec, la autopista a Querétaro, en la parte esta de Jorobas, que lo ubican ustedes, desde antier hay un caos vial porque las colas están llegando hasta Jilotepec. Y obviamente las colas que salen de México hacia Querétaro no se ven así porque están utilizando las vías alternas, como es el Arco Norte y el circuito mexiquense. Pero ahorita el cuello de botella está precisamente en Coyotepec, y todas las aguas que bajan de la Sierra de Tepozotlán y todas las aguas que bajan de la Jusco, ustedes lo saben que vienen el emisor central, el emisor oriente, el emisor poniente, el Gran Canal y el río Cuautitlán. Todas las aguas salen por la parte de Coyotepec. Todas las aguas salen por Coyotepec. Entonces, todas esas aguas residuales entran al río Tula, y entonces vean eso. Pero pasado ese problema, ya no tenemos agua. Entonces nosotros tenemos que hacer este tipo de pláticas a nivel de municipios, a nivel de delegación de alcaldías en la Ciudad de México, y a ver hasta qué nivel para ir creando esta conciencia, porque en realidad el problema está así. A menos de que esto se puede extrapolar a otros lugares que a lo mejor no con la misma problemática del centro del país, pero que sí lo tienen, y lo tiene Tijuana, y lo tiene Hermosillo, y lo tienen
todas las ciudades fronterizas, ustedes lo saben, amén de lo que le llaman el altiplano, que lo forman San Luis Potosí, y todo, Zacatecas, Nuevo León, Durango, todas esas partes. El problema del agua es tal que, como decía el presidente, bueno, pues si quieren hacer una cervecería allá en Mexicali, pues mejor la vayan a hacer a Macuspana. Pues ¿Por sí. qué? Pues porque ahí tienen todo el agua del mundo. Da risa, pero en realidad es una realidad que hacemos las cosas donde no hay agua. Entonces nosotros creemos que si tenemos esa sensibilidad de empezar a hablar de los derechos humanos, que es el agua, que es el aire, que es el sol, que es la tierra, pues definitivamente estamos metidos en todo lo que nosotros hemos estado debatiendo en nuestro proyecto de nueva constitución. Y entonces podríamos repartirnos y salir ahora sí que a platicar a todos los lugares donde ya tenemos presencia. Muy bien, mira, aquí hay unos comentarios en Facebook de Marcela Parra. Dice, ciudadano es la persona que en un principio tenía el derecho de votar. Pueblo a veces es utilizado para referirse a un grupo de personas que constituyen una demarcación. Creo que es mejor ciudadano, es la persona más informada, y pueblo a veces es despectivo. A lo mejor sería hablar de pueblos originarios, ya que son a los que se les ha arrebatado la tierra. Y luego agrega otra cosa, Marcela, dice, así como en la Constitución del 17, el diputado Héctor Victoria Aguilar fue el defensor del artículo 123 como trabajador en los talleres ferrocarrileros, en los talleres de los ferrocarriles unidos de Yucatán, así como de la industria del Enequén. Así defendió la jornada máxima, el salario mínimo, el descanso semanal, creación de tribunales de conciliación, prohibición del trabajo nocturno a mujeres y niños. No, tenemos un capítulo del trabajo asalariado que tiene que ver con esto que nos dice Marce. Y luego dice José Tirso Juárez, ¿qué pasa con la mujer en esto tan importante? Después no se quejen. Saludos a Oti y a Marce, felicidades. Eso dice y ahí está Paulino, mira. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra ahora a Jesús Amosorruntia, que quiere comentar sobre todo esto. Adelante, Jesús. Está cerrado tu micrófono, Jesús. He estado revisando la Constitución y me quedé un poco en el artículo 7, porque tú preguntas que si ¿cómo podemos hacer para empezar a promover esta Constitución? Entonces, en el artículo 7 hablamos de el autogobierno. Y yo propongo que le cambiemos y digamos nosotros, el pueblo, gobierno, y personalicemos todo ese artículo 7, que son principios muy interesantes todos, pero que digamos, no es que va a hacer esto, sino que nosotros vamos a hacer esto. No es que va a suceder esto otro, sino nosotros vamos a hacer que suceda esto otro. O sea, personalizar desde ese artículo 7, que es el que yo les voy a mandar una propuesta, les voy a hacer una propuesta ahora que empecemos a revisar artículo por artículo, o perdón, si capítulo por capítulo, les voy a hacer una propuesta del artículo 7 personalizado al pueblo. Ya no es un autogobierno, es el pueblo como gobierno. Soy yo el que tengo la responsabilidad, ya no es algo, porque desgraciadamente estamos tan acostumbrados a que es el gobierno, y se llame como se llame, que no tiene nada que ver con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es que nosotros, el pueblo, asumamos esta Constitución como nuestra Constitución. Porque llamarle otra vez gobierno es otra vez separarnos de ese ente que ahora va a ser gobierno. Que por ahí decimos que somos nosotros, sí, pero resulta que en los principios estamos hablando de un ente adicional, y lo que tenemos que hacer es decir que ese ente somos nosotros.
Está el Dice, artículo la nación 60. y el autogobierno popular mexicanos tienen las siguientes finalidades. No, el pueblo, gobierno, mexicanos tienen las siguientes finalidades. Nosotros como pueblo, gobierno, tenemos las siguientes finalidades. Y luego, promovemos y desarrollamos el buen vivir y la felicidad de todos los mexicanos. Protegemos la vida y los derechos de todos los mexicanos. Desarrollamos las vocaciones y potenciales individuos y colectivos. Acrecentamos y ampliamos y desarrollamos, etcétera. Hacerlo nuestro. Que esta Constitución sea que nosotros vamos a tomar la responsabilidad de llevar a cabo esto. Entonces, estos cambiecitos que yo ya los tengo escritos, pero se los voy a hacer llegar, de este artículo 7º, pues tenemos que ahí hacer sentir que es nuestra Constitución, de nosotros, de la gente que nunca ha tenido voz ni voto en las decisiones de este país. Ese es un punto de vista, y creo que con eso contestaría a esa pregunta que tú nos acabas de hacer, Marco. Gracias. Y gracias, Jesús, y te anotamos entonces para ese capítulo en que se discutan los fines de la nación. Sí, cómo no. Bueno, ¿alguien más? ¿Otilia? Pues sí, yo no sé, a mí me parece importante ahorita hacer, a lo mejor daría resultado hacer un poco más de conciencia en la gente, en todo lo que está sucediendo con relación al cambio climático, porque pues todas estas inundaciones también tienen que ver con este problema, ¿no? Yo he visto conferencias que da una cuñada mía en varios lugares que es especialista en cambio climático, y me parece que concientizan mucho a la gente, ¿no? Y hacerles conscientes de que los gobiernos no les interesa hacer nada, y que entonces somos nosotros los que tenemos que tomar en nuestras manos estos problemas, y que las acciones individuales en pequeña escala a lo mejor no nos van a llevar a mejorar nada de las cosas, y que sí podría ser una forma de que la gente entrara en conciencia de todo lo que está pasando, que los gobiernos no les ha interesado resolver, que ellos siguen allá con su rollo, y nosotros pues nos estamos inundando, y a la gente que más le puede es a la gente que vive peor, ¿no? A la que viven en casas más precarias, más hinchosas. A ellas es a las que les está impactando, ¿no? Y podría ser una forma de entrar a lo mejor con eso, Sí. que la gente no tiene conciencia, bueno, que vaya tomando conciencia de que al gobierno no le interesamos. Sí. De hecho, está previsto formar el Consejo de Ecología, el Consejo Nacional de Ecología, o el Consejo de Ecología del Valle de México, o de cada estado, o incluso de municipio, ¿no? Entonces iría por ahí, por donde dice Otilia. Jesús. Sí, yo aquí haría otra intervención en base a todo lo interesante que nos ha dicho Paulino. Y yo creo que Paulino tiene toda la razón del mundo, pero a lo mejor el enfoque está mal también otra vez. ¿Por qué? Porque estamos pensando resolverle el problema a esta ciudad, y tenemos que resolverle el problema a este país. Entonces, ¿cómo tenemos que resolverle el problema a este país? Por ejemplo, allá en Coyotepec, que produzca toda la gente que puede producir, de modo tal de que sea muy atractivo para la gente de allá vivir allá, ¿verdad? Que tengan muchas más cosas que no tienen actualmente, que tengan más facilidades que no tienen actualmente, que tengan una universidad, por ejemplo, etcétera. O sea, ver cómo hacemos que los puntos de producción sean más sociales y tengan más alternativas para vivir bien, de acuerdo con lo que se han acostumbrado en las ciudades. O sea, tener pues muchas más facilidades. Entonces creo que tenemos que enfocarnos hacia resolver los problemas del campo de una manera diferente a como se ha hecho, para lograr que estas grandes ciudades se vayan desocupando, porque esa es la solución. La solución es que esta ciudad tenga 10 o 15 millones menos de habitantes. Es un absurdo una ciudad del tamaño de esta. No puede ser. O sea, hemos creado un monstruo y tenemos que
corregirlo, pero si atacamos al monstruo no lo vamos a resolver. Si atacamos los problemas del campo, vamos a resolver los problemas del monstruo. Ese es lo que yo creo, pensando en todo lo que nos ha dicho Paulino, que es sumamente interesante. Gracias. Sí, muy bien. Pues para eso sería el Consejo Nacional de Ecología. Pero bueno, estamos terminando ya este diálogo constituyente. No sé si haya una intervención antes de pedirle a Paulino que haga la conclusión de este diálogo constituyente número 22. Pues si no hay otra intervención, le pedimos entonces a Paulino que digas tu conclusión esta noche, Paulino. Está cerrado tu micrófono, necesitamos que lo abras. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, en realidad quisiera terminar rápidamente. Acá José María propone el Consejo, ¿dices? ¿El Consejo de Economía? ¿O cómo dijiste? ¿Consejo de Economía? No, está viendo, y no es una propuesta mía, es de varias personas que estamos proponiendo crear y mantener la actividad del Consejo Coordinador Cooperativo. Después Bueno, es que yo quisiera concluir con esto, de que hicieran el Consejo de Ecología, el Consejo de Economía y el Consejo de Equidad, porque definitivamente esa sería la cadena de valor a lo que nosotros nos estaríamos enfocando con nuestra nueva Constitución. claro. O sea, como cadena de valor sería el Consejo de Ecología, Consejo de Economía y Consejo de Equidad. José María quiere decir algo. Está cerrado tu micrófono. Ya lo abro. A manera de propuesta. Bien o no, estamos trabajando sobre el mantenimiento y el avance del Consejo Coordinador Cooperativo. Asimismo, en formar el Consejo de Transformación Económica, que promueve la transformación del mismo, y las cooperativas forman parte de esa transformación y que están en el constituyente nuevo. Y el Consejo Nacional de Economía. Son tres organismos ligados entre sí, pero que se tienen que comportar diferente dentro del nuevo sistema de gobernar con consejos locales, tecnológicos, municipales, estatales y presidenciales. Pero los tenemos que construir nosotros. No le podemos pedir a nadie que lo haga por nosotros. Nosotros, el pueblo, tenemos que empezar a construir las bases del nuevo país. Y el nuevo país está diseñado en un nuevo constituyente. Entonces, pero sí estamos ya en eso, inclusive de una vez te invitamos para que participes. Los lunes estamos participando precisamente para coordinar esos tres consejos que son importantes porque manejan la cuestión de economía política, los tres. Y el Consejo Nacional, que es de economía, que ese manejará toda la economía del país, evidentemente, ¿cierto? Entonces ya, inclusive algunos economistas, los estamos tradicionales, que para mí son crematísticos y no economistas, pero bueno, es importante sus conocimientos, son importantes sus conocimientos, porque tenemos que vivir un proceso de transición. Y uno de los primeros pasos del nuevo constituyente va a ser 35 años. A ver, ¿cómo construimos en esos 35 años lo que necesita y va a ser el país cuando el que está hablando ya no va a estar? Eso sí. Es lo único seguro. Pero bueno, a eso me refería. Entonces, estamos trabajando, como dice Marco, ya la formación de esos tres consejos. Ya vamos a tener un documento para discutir después entre todos. Pero son consejos importantísimos basados en el funcionamiento de lo que promueve la nueva Constitución. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Ya lo platicaremos. Entonces, ahora sí, Paulino hace el cierre de esta noche, por favor.
Bueno, pues en realidad, ahora sí, como dicen, cómo hacer de nuestro hogar sustentable, pues creo que aquí está nuestra nueva constitución y muchísimas gracias por la oportunidad de nuevamente incorporarme a las actividades. Estaba yo ausente, pero creo que estamos nuevamente con ustedes y bueno, pues creo que se habló de 3 conceptos que insisto, es esos tres consejos que hablan, yo los llamaría así que fueran la piedra angular de lo que nosotros estamos proponiendo, que es el Consejo de Ecología, Consejo de Economía, Consejo de Equidad, y eso de alguna manera los que hablan de desarrollo sustentable y sostenible no es nada más en el aspecto mexicano, sino es a nivel de los que de alguna manera nos llevan la delantera en cuanto al desarrollo social. Muy bien. Eso terminaría yo y muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, Paulino. Muchas gracias por tu participación, muy interesante. Y entonces te vamos a invitar cuando discutamos el capítulo de planeación urbana, de desarrollo urbano, Está para bien. que nos amplíes ya sobre los puntos, el contenido de ese capítulo dentro del contexto de la nueva Constitución. Y entonces le doy la palabra a Otilia para que haga la despedida de esta sesión de esta noche del 8 de septiembre. Bueno, pues les damos las gracias a todos los que estuvieron aquí esta noche con nosotros, especialmente a Paulino, que nos dijo unas cosas muy, muy interesantes, que bueno, yo lo había escuchado en las sesiones que tuvimos, pero ahora nos hizo un resumen muy, muy, muy interesante que nos da una visión más global de todo lo que está ocurriendo en México y de todo lo que podría salvar nuestra Constitución. También le doy las gracias a José María y a Jesús Amos-Urrutia, que también fueron muy importantes sus participaciones, a José Sánchez, a Humberto, a Humberto Pérez, a Luigi Alvarado, a Rosa María Nava, y creo que en el momento somos todos, porque ya algunas gentes nos abandonaron, ya se fueron. A Marcela Parra en Facebook. Bueno, a los que están en Facebook también. A todos los que están en Facebook, yo no los tengo aquí a la mano, pero también a todos los que están en Facebook. Y los esperamos, ya vamos a empezar con miércoles que viene, no, porque es el día 15 y a lo mejor mucha gente no vendría. Entonces los esperamos 7 y 5. 22. El día 22, donde vamos a empezar a discutir capítulo por capítulo de nuestra Constitución para que nos vaya quedando más claro toda la organización y todas las leyes los artículos, sí. Bueno, de los que habla nuestra Constitución. Ya sé que tú irías en lo de seguridad social, Otilia, Paulino en desarrollo urbano, José María en economía, Jesús Amos-Urrutia en los fines de la nación, José María en cooperativismo, ¿no? En la parte de economía cooperativa, Humberto Pérez en consumo responsable, que hay un capítulo de consumo responsable, José Sánchez, no sé en qué capítulo te gustaría participar, necesitaría que me dijeras para poderte incluir en la lista. Luigi Alvarado, no sé si algún día se anime a abrir su ventana y también participar, igual Rosa María Nava, no sé si quisiera participar en alguno de los diálogos que vamos a empezar, como decía Otilia, el 22 de septiembre, ¿no? A la misma hora, 8 de la noche, y vamos a empezar con el preámbulo el 22 de septiembre. Entonces, pues por hoy nos despedimos y ahí le paso yo el teléfono de Paulino a José Sánchez y viceversa. Y nos despedimos todos de Rosa María Nava, de Luigi, de José María Rivas, de Jesús Amos-Urrutia, Humberto Pérez. Paulino, muchas gracias. Muy, muy interesante. Saludos a los amigos de allá de Coyotepec. Y esperamos que Coyotepec es nuestra expectativa,
una de nuestras expectativas más importantes y ahí estaremos atentos a todo lo que desarrollen en Oye, Coyote aunque Facebook. sea para ir a comer. Y vamos a ir a comer Muy allá bien. también. Bueno, Bueno, pues por hoy sería todo. Les mandamos un abrazo. Que estén muy bien. Terminamos. Hasta luego.